Buenos días, somos Annelies Cava y Evelyn Aragona, residentes de Bioquímica Clínica del Hospital Pirovano, y el Ateneo que preparamos es Salud Integral en Población Trans. Los contenidos que vamos a abordar en el día de hoy son Ley de Identidad de Género, Terapia en niños, niñas y adolescentes transgénero, Terapia hormonal cruzada y por último vamos a hablar de fertilidad. La Ley de Identidad de Género fue sancionada en el año 2012. Fue una ley muy moderna para la época, en cuyo artículo número 2 define identidad de género como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. A su vez, incluye la modificación de la apariencia a través de medios farmacológicos, quirúrgicos, siempre que ello sea libremente escogido. Vamos a definir mujer trans como aquella persona cuyo sexo asignado al momento del nacimiento es masculino, pero su identidad autopercibida es la de una mujer. Y por otro lado, vamos a definir a varón trans como aquella persona cuyo sexo asignado al nacer es femenino, pero se autopercibe como un hombre. Por otro lado, una persona cisgénero es aquella cuya identidad de género coincide con el género que le fue asignado al nacer. Una persona transgénero será aquella que se identifica, expresa y o corporiza un género distinto al asignado al nacimiento. Este es un libro llamado La Revolución de las Mariposas, una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público de Defensa, cuyo objetivo fue conocer los cambios producidos en la situación de vida del colectivo trans entre los periodos 2005 y 2015, y conocer dichos cambios luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género. En esta investigación participaron 209 personas, de las cuales 169 eran mujeres trans entre 18 y 65 años, y por otro lado participaron 33 hombres trans entre 17 a 52 años. Una de las preguntas realizadas fue a qué edad sintieron que su identidad de género era distinto al asignado al momento del nacimiento. Podemos observar en ambos gráficos que más del 90%, tanto en mujeres trans como en varones trans, sintieron que su género era distinto antes de los 13 años. Por otro lado, mirando los gráficos de abajo, cuando fueron consultados a qué edad manifestaron socialmente su identidad de género, podemos ver que en el caso de las mujeres trans, la gran mayoría lo hizo entre los 14 y los 18 años, mientras que en los varones trans, la mayoría lo hizo a edades más tardías, desde los 19 años en adelante. El acceso a la salud por parte de la población trans fue largamente coartado por el maltrato y la discriminación originada por la falta de información de las instituciones y los efectores de salud. Este es un cuadro comparativo entre los años 2005 y 2015 acerca de la concurrencia del control médico y podemos observar que en el año 2005 aproximadamente un 58% de los encuestados expresó que controlaban su salud de manera regular. Ahora, si vemos en el año 2016, vemos cómo ese porcentaje aumenta a un 87%. Este aumento lo podemos atribuir a la Ley de Identidad de Género, que introdujo una mejora en cuanto al acceso a la salud. En cuanto al ámbito de realización de las consultas médicas, podemos ver en ambas poblaciones, tanto mujeres y varones trans, que la mayoría concurre a hospitales públicos y centros de salud. En el caso de nuestro hospital, cuenta con un servicio de diversidad llevado a cabo por el Servicio de Endocrinología. En cuanto a los principales motivos de consulta, tenemos diferencias entre ambas poblaciones. En el caso de las mujeres trans, un 41% consulta por prevención, principalmente de infecciones de transmisión sexual, mientras que un 45% consulta por tratamiento hormonal y un 13% restante consulta por una urgencia. En cambio, si vemos el gráfico de los principales motivos de consulta de los varones trans, encontramos que un 82% consulta por tratamiento hormonal y un 18% consulta por una urgencia. De los varones trans encuestados, ninguno aseguró consultar por prevención. ¿Y qué tipo de modificaciones realiza la población transgénero? Bueno, las mujeres trans realizan inyección de siliconas, implantes mamarios, cirugía genital y terapia hormonal, mientras que los varones trans realizan terapia hormonal, cirugía genital y mastectomía.
Este es otro cuadro comparativo acerca del ámbito de realización del tratamiento hormonal. Podemos ver que en el año 2005 un 92% recurriría a la autoadministración e intervenciones sin supervisación médica. Podemos ver que en el año 2016 ese porcentaje disminuye a un 75%, y esto también se lo podemos atribuir a las mejoras luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es la terapia hormonal, y para ello lo vamos a dividir en diferentes poblaciones. Una población prepuberal, una población puberal y una población pospuberal. Vamos a comenzar hablando de la terapia en niños, niñas y adolescentes transgénero. En la etapa prepuberal, si el niño o niña expresa vivir en un rol acorde a su identidad de género, en estos casos se dará un apoyo asistencial para facilitar la transición social. Esa transición social va a consistir en cambiar nombres y pronombres, en cambiar el peinado o vestimenta y vincularse desde el juego a roles que están asociados a lo femenino o masculino. Es importante remarcar que en esta etapa no se utilizará la terapia hormonal. Luego llegamos a la pubertad, un proceso biológico en el que se produce el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. También se produce la maduración completa de las gónadas, la adquisición del pico de masa ósea, grasa y muscular, y a su vez se alcanza la talla adulta. Antes de alcanzar la pubertad, el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas se encuentra inhibido bajo la acción del GABA. La pubertad se inicia por una secuencia de cambios madurativos y neuroendocrinos, el cual provoca la desinhibición del eje. Esto trae como consecuencia un aumento en la secreción de pulsos del gen RH, que impactarán sobre la hipófisis. Esta a su vez liberará las gonadotrofinas, tanto FSH como LH, que actuarán a nivel de las gónadas, y este último a su vez liberará testosterona, estrógenos y otros péptidos gonadales que irán a cumplir su función en los tejidos diana, estimulando los cambios puberales como ser el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Por lo tanto, aquel niño o niña que se encuentre atravesando un proceso de transexualidad, dichos cambios puberales les puede provocar una angustia. En estos casos se puede iniciar la supresión puberal temprana para evitar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios no deseados. Entonces, ¿cuáles van a ser esas características no deseadas? En el caso de las niñas trans será la prominencia de la nuez de Adán, la voz grave, la configuración ósea masculina, tanto en mandíbulas como pies y manos grandes y una estatura alta, y el patrón de vello masculino asociado tanto a cara como a extremidades. En el caso de los niños trans, las características no deseadas serán el desarrollo mamario, el cambio en la forma corporal y la aparición de la menstruación. ¿En qué consiste el bloqueo puberal? Consiste en la administración de análogos del gen RH que lo que van a hacer es detener la progresión de los cambios propios del crecimiento durante la adolescencia y tiene como ventaja que permite prolongar la fase exploratoria y es una terapia reversible. ¿Cuándo se sugiere entonces el inicio del bloqueo puberal? Bueno, se sugiere en un estadio de Turner 2, en donde el sexo biológico femenino va a corresponder con la aparición del botón mamario, también denominado telarca, en aproximadamente a los 10 años, y el sexo biológico masculino va a corresponder con un volumen testicular mayor a 4 mililitros. ¿Cómo funcionan los análogos del gen RH? Los análogos del gen RH surgen como modificaciones de la molécula endógena que le van a conferir una mayor resistencia a la degradación enzimática, una mayor vida media y una mayor afinidad por el receptor. Por lo tanto, su administración prolongada provoca una insensibilización a nivel hipofisario con el consiguiente descenso de las gonadotrofinas que no ejercerán su función en las gónadas. De esta manera, se obtiene una disminución de estrógenos y testosterona que no ejercerán su función en los tejidos diana. De esta forma, se logra una marcada inhibición del eje gonadal. Una vez alcanzado el estadio pospuberal, las personas pueden acceder a la terapia hormonal cruzada, que consiste en la administración de diferentes fármacos con la finalidad de modificar los caracteres sexuales secundarios. Entonces, sus objetivos van a ser suprimir los caracteres secundarios del sexo biológico, inducir los del sexo con el que se identifica y mantener los niveles hormonales acordes con ese sexo.
que tener en cuenta que los distintos esquemas de hormonización deben ser individualizados en base a las expectativas y necesidades que explicite cada persona, su situación clínica y la relación riesgo-beneficio de las diferentes opciones terapéuticas. Una característica de la terapia hormonal cruzada es que es parcialmente reversible. Puede suspenderse si la persona así lo desea o ante la aparición de efectos adversos o comorbilidades que contraindiquen su uso. Hay situaciones particulares, como por ejemplo en casos de movilidad reducida o inmovilidad por tiempo prolongado, o si la persona va a someterse a una cirugía mayor, en los que se recomienda suspender el uso de estrógenos. A las mujeres trans se les va a administrar estrógenos que pueden estar asociados a antiandrógenos, y a los varones trans se les va a administrar testosterona. El estradiol está involucrado en el desarrollo de las características sexuales secundarias, como el tono vocal, los senos, la expansión de las caderas y la adquisición de los patrones de depósito de grasa específicos de la mujer. En cuanto a los antiandrógenos, hay dos opciones disponibles: la espironolactona y el acetato de ciproterona. La espironolactona es un diurético del grupo de los cerradores de potasio que tiene la capacidad de inhibir el receptor androgénico y disminuir la actividad de la 5-alfa reductasa, que es la enzima encargada de la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, la molécula biológicamente activa. Además, gracias a su efecto diurético, ayuda a contrarrestar la retención hídrica producida por los estrógenos. El acetato de ciproterona tiene efectos similares al inhibir la actividad de la alfa-reductasa e interferir con la unión de la testosterona a su receptor, pero adicionalmente inhibe la producción de LH, de manera que ésta no estará disponible para producir su efecto estimulatorio en las células de Leydig, que son las encargadas de la producción de la testosterona. Es así que es el antiandrógeno más potente utilizado. Hay diferentes esquemas de hormonización. Por vía oral se utilizan comprimidos de valerato de 17 beta-estradiol, que presenta la ventaja de que es económico y puede monitorearse. Sin embargo, por presentar metabolismo de primer paso hepático, está asociado a un mayor riesgo de eventos tromboembólicos. También hay que mencionar que se desaconseja el uso de etinilestradiol como componente estrogénico de la terapia hormonal, ya que incrementa considerablemente el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, accidente cerebrovascular e infarto agudo de miocardio. En individuos que presenten factores de riesgo o mayores de 45 años, se prefiere utilizar la vía transdérmica, ya sea mediante geles o parches de estradiol, ya que no presentan metabolismo de primer paso hepático y además presentan la ventaja de que se necesitan menores dosis para alcanzar los efectos deseados. El objetivo terapéutico en el caso del estradiol es alcanzar valores medios de mujer premenopáusica o en el límite superior de la fase folicular normal, ya que el sostenimiento de valores suprafisiológicos aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedad tromboembólica, mientras que los niveles francamente disminuidos están vinculados a un mayor riesgo de osteoporosis, sobre todo en personas gonadectomizadas. En cuanto a la testosterona, el objetivo va a ser alcanzar niveles que se encuentran dentro de los límites femeninos, es decir, menor a 0,7 nanogramos por mililitro. Es importante la comunicación con la paciente e informarle acerca del tiempo en el que se van a comenzar a observar los primeros efectos. Los efectos que se espera obtener en las mujeres transgénero van a ser redistribución de la grasa corporal, disminución de la masa muscular, modificaciones a nivel de la piel que se vuelve más suave y menos grasa, disminución del deseo sexual y de las erecciones espontáneas, disfunción eréctil,
crecimiento mamario, disminución del volumen testicular y disminución del vello corporal. En cuanto al seguimiento clínico, incluye una evaluación clínica con determinación de la presión arterial y del índice de masa corporal, determinaciones bioquímicas que incluyen evaluación de la glucosa, del perfil lipídico, de la función renal, del hepatograma y ionograma, sobre todo este es importante en el caso de las pacientes que toman espironolactona por el riesgo de hiperpotasemia. El perfil hormonal incluye la determinación de estrógenos y testosterona, de las gonadotrofinas, y es importante el seguimiento de los valores de prolactina, ya que los estrógenos tienen un efecto estimulatorio sobre las células lactótropas de la hipófisis. Entonces, ante valores elevados, hay que evaluar la necesidad de reducir las dosis estrogénicas o suspender la terapia hormonal. Este aumento que puede darse en los valores de prolactina va a revertir con el retiro del fármaco. En caso contrario, hay que realizar una evaluación neuroendocrina a fin de descartar la presencia de prolactinoma, que si bien es muy poco frecuente, hay algunos casos reportados en pacientes que fueron sometidas sobre todo a altas dosis y por periodos muy prolongados de tiempo. El seguimiento clínico incluye además el examen prostático que se realiza una vez por año y la evaluación de la salud ósea que se realiza en mayores de 60 años o con riesgo de osteoporosis mediante densitometría mineral ósea y los marcadores óseos. ¿Qué impacto tiene la terapia hormonal cruzada en el sistema cardiovascular? Se produce un incremento en los niveles de triglicéridos, índice de masa corporal y hay algunos estudios que reportan aumentos de la presión arterial. Hay que destacar que el uso de estrógenos por vía oral experimentó significativamente más eventos tromboembólicos que las formulaciones transdérmicas. En algunos estudios, lo que se observó es que las mujeres trans tenían un aumento de más del doble en la probabilidad de sufrir un infarto agudo de miocardio comparado con mujeres cis, y algo similar se observó respecto al accidente cerebrovascular. Sin embargo, haciendo esta comparación con hombres cis, no se observaron diferencias significativas. Esto sugiere que el efecto protector o el retraso que se ve en la aparición de enfermedad cardiovascular que se observa en las mujeres jóvenes cis no se ganaría con el uso de los estrógenos. En cuanto a la hormonización con testosterona en varones trans, hay que mencionar que se desaconseja el empleo de derivados alquilados de testosterona de administración oral debido a su mayor efecto hepatotóxico y menor efecto androgénico. Entonces, las vías disponibles son la intramuscular y la transdérmica. En ambos casos se van a obtener efectos similares, pero utilizando geles se va a tardar más en alcanzarlos. Por vía intramuscular se dispone de distintos ésteres de testosterona. El enantato y el cipionato están asociados con concentraciones séricas de testosterona fluctuantes, que pueden alcanzar valores suprafisiológicos durante los días posteriores a la aplicación, sumado a un descenso significativo de la concentración de la testosterona los días previos a la próxima inyección, mientras que el undecanoato produce una liberación gradual y sostenida de la hormona. Los efectos esperables de obtener en los varones trans van a ser piel grasa, redistribución de la grasa corporal, cese de la menstruación y atrofia vaginal, aumento del tamaño del clítoris, aumento del vello facial y corporal, siendo estos dos últimos cambios del tipo irreversible, cambios en la voz, que se vuelven más graves, y aumento de la masa muscular. El objetivo terapéutico va a ser alcanzar niveles de testosterona que se encuentren
entre 3,5 y 7 nanogramos por mililitro. ¿Qué impacto tiene la testosterona en estos individuos? Se produce un aumento de la producción de glóbulos rojos con el consiguiente incremento del hematocrito. También modificaciones en el perfil lipídico que se vuelve más aterogénico con aumento del colesterol LDL, disminución del colesterol HDL y aumento de los triglicéridos. También hay reportes de incrementos de PCR y homocisteína en estos pacientes junto con hipertensión. A pesar de estas modificaciones, no se ha evidenciado un aumento de la frecuencia de eventos cardiovasculares mediante la administración de testosterona a las dosis recomendadas. En cuanto a la aparición de tumores hormonosensibles, la evidencia disponible hasta el momento no ha reportado un incremento ni en la incidencia ni en la prevalencia de cánceres de ovario, endometrio o mama en asociación con la utilización crónica de testosterona. Sin embargo, faltan estudios a largo plazo. El seguimiento clínico es similar al de las mujeres trans, pero hay que tener en cuenta que la determinación de testosterona se recomienda cada 3 meses. Es necesario monitorear los niveles de estradiol durante los primeros 6 meses de tratamiento o hasta que se produzca el cese menstrual. Tener en cuenta que en personas con obesidad puede resultar conveniente continuar con la valoración de los niveles de estradiol una vez alcanzado el año, debido a la mayor actividad de la enzima aromatasa a nivel del tejido graso. Por otro lado, hay que realizar el control ginecológico una vez por año. Para hablar de salud ósea en población transgénero, primero vamos a comentar qué impacto tienen los esteroides sexuales en el hueso y qué es lo que ocurre durante la pubertad. Los estrógenos inducen la apoptosis de los osteoclastos y además producen la inhibición de citoquinas pro-osteoclastogénicas. Por otro lado, la testosterona va a tener un efecto directo estimulando la osteoblastogénesis y un efecto indirecto mediante su aromatización a estradiol. Durante la pubertad y dependiendo principalmente de los esteroides sexuales, se produce el pico de masa ósea, que es el máximo capital óseo que va a adquirir una persona a lo largo de su vida. Este va a depender de factores genéticos, mecánicos, nutricionales y hormonales, que previamente a la pubertad está determinado principalmente por la hormona de crecimiento. Durante la pubertad, los esteroides sexuales juegan un papel importante en la adquisición de masa ósea, ya que intervienen en la fijación del mineral óseo y la maduración de las epífisis. Hay pocos estudios que evaluaron personas que se realizaron un bloqueo puberal. Uno de ellos reporta que la densidad mineral ósea en columna lumbar, cuello de fémur y cuerpo entero no se modificaría, sino que se mantiene, mientras que otros estudios reportan que la densidad mineral ósea disminuye con el uso de análogos de GnRH y que luego tiende a aumentar cuando se comienza con la terapia hormonal cruzada. Sin embargo, nunca se alcanzan los valores basales. Se recomienda realizar una densitometría en esta etapa. En cuanto a las mujeres trans, se vio que tienen una densidad mineral ósea inicial más baja y un tamaño cortical menor que varones cisgénero de la misma edad previo al inicio del tratamiento, además de que presentan una menor masa muscular. Todo esto sugiere que en las mujeres trans los factores mecánicos o de carga juegan un papel importante, además del estado hormonal. Se observó un efecto beneficioso de la terapia hormonal, ya que aumenta la densidad ósea a pesar de la deprivación de andrógenos. Sin embargo, esta sigue siendo menor que en hombres cis.
Por otro lado, no se detectaron diferencias en la densidad mineral ósea de columna lumbar de acuerdo con el nivel de supresión en los valores de testosterona. Las recomendaciones son realizar una evaluación basal y en personas de bajo riesgo realizar una densitometría a partir de los 60 años. La evaluación de la salud ósea va a ser importante en mujeres que presenten un incremento en el riesgo de pérdida de masa ósea, el cual se encuentra asociado con discontinuidad de la estrogenoterapia o el uso de dosis insuficientes luego de la gonadectomía. En cuanto a los varones transgénero, hay un poco más de controversia. Algunos estudios reportan que no hay cambios significativos con el uso de la testosterona, mientras que otros estudios reportan aumento de la densidad mineral ósea. Es importante remarcar que el estradiol sigue teniendo un efecto importante sobre la salud ósea en los hombres transgénero. En un estudio, lo que observaron es que los individuos que recibieron un inhibidor de aromatasa, además de su terapia con testosterona, tuvieron una menor densidad ósea en columna lumbar en comparación con personas que habían recibido únicamente testosterona. Por otro lado, hay que mencionar que va a existir un aumento del riesgo de la pérdida de masa ósea después de una gonadectomía cuando la terapia con testosterona es insuficiente. Por lo tanto, mantener las dosis hormonales adecuadas luego de las cirugías de modificación genital es importante para preservar la masa ósea y prevenir la aparición de osteoporosis. Además, se recomienda realizar la densitometría ósea basal y en aquellos individuos que presenten riesgo incrementado de fractura. En cuanto al riesgo de fractura en los transvarón, al parecer no se vería incrementado por la terapia hormonal cruzada, aún así faltan estudios a largo plazo. Por último, vamos a abordar el tema de fertilidad. Los pacientes transgénero representan un nuevo grupo que consulta en centros de fertilidad. Es importante que el equipo de salud tenga en cuenta los deseos y expectativas respecto a la afiliación de quienes consultan. Este es un trabajo realizado por la Fundación Huésped en conjunto con el Hospital Fernández, cuyo objetivo fue evaluar el deseo de parentalidad y fertilidad de esta población que consultó en el Servicio de Diversidad de Endocrinología. Se recabó información de 459 personas, de las cuales 229 eran varones trans y 230 mujeres trans. De estas 459 personas, el 46% manifestó deseos de parentalidad y de ellos el 44% respondió que lo haría mediante la adopción. Las personas con deseo de parentalidad fueron más jóvenes, más frecuentemente varones trans y heterosexuales que aquellas personas sin deseo de parentalidad. Por otro lado, 100 personas manifestaron el deseo de tener hijos con sus propias gametas, es decir, un deseo de fertilidad. Este deseo fue más frecuentemente entre los varones trans y las personas con orientación heterosexual. Con respecto a los efectos de la terapia con estrógenos en mujeres trans, como vimos anteriormente, los estrógenos suprimen el eje hipotálamo, hipófisis, testículos y de esta manera se logra una disminución de los niveles de testosterona. Esta disminución puede afectar la espermatogénesis y por lo tanto provocar una disminución en la capacidad reproductiva. Entonces, ¿cuáles van a ser las opciones para la preservación de la fertilidad en mujeres trans? En el caso de las mujeres trans postpuberales, la opción será la criopreservación del semen. Es una muestra sencilla que se obtendrá por masturbación. Esto puede generar angustia en algunas pacientes y en estos casos se puede recurrir a la biopsia testicular. Sin embargo, este método es un método más invasivo. A su vez, se aconseja suspender la terapia hormonal para la obtención de la muestra. Para lograr un embarazo, en el caso que esa mujer trans tenga una pareja masculina, tendrán que recurrir a la ovodonación y subrogación de vientre. Y en el caso de tener una pareja femenina, se pueden realizar técnicas de fertilización asistida como la inseminación intrauterina o los métodos de ICSI o inseminación in vitro. En el caso de las niñas trans prepuberales,
la opción que tienen para la preservación de la fertilidad es la criopreservación del tejido testicular. Recordemos que esta población no alcanzó una madurez gonadal, por lo tanto no tienen gametas disponibles para preservar. La criopreservación de tejido es una técnica experimental en la actualidad. Sin embargo, tiene como ventaja de que no necesita suspender la terapia hormonal y se puede realizar al mismo tiempo que la cirugía de afirmación de género. En estos casos, para lograr un futuro embarazo, si esa niña trans tiene una pareja masculina, se recurrirá a la maduración in vitro y posteriormente a una ovodonación y subrogación de vientre. En el caso de que posea una pareja femenina, también se requerirá una maduración in vitro y posteriormente la utilización de técnicas de fertilización asistida. Este es un trabajo en el cual se evaluó la calidad de semen de un grupo de mujeres trans que criopreservaron sus gametas. En este estudio participaron 28 personas. Si bien es un N demasiado pequeño, recordemos que la población trans es una población muy joven y estos son los primeros estudios que van surgiendo. Entonces, en este trabajo se dividieron en 3 grupos. El primer grupo fueron pacientes que nunca utilizaron terapia hormonal. El segundo grupo fueron pacientes con historia de terapia hormonal, pero que discontinuaron 5 meses antes de la recolección del semen. Y por último, un tercer grupo de pacientes que se encontraban bajo terapia hormonal al momento de la toma de muestra. Bueno, ¿y qué observaron en este estudio? Al comparar el porcentaje de motilidad, podemos ver que el tercer grupo, que estaba bajo terapia hormonal, tenían un peor porcentaje de motilidad comparado con el grupo que discontinuó el tratamiento y mucho peor que aquellas personas que nunca habían utilizado terapia hormonal. Al mismo tiempo, al evaluar la concentración de espermatozoides, podemos ver que existen diferencias entre el primer grupo, que posee una mayor concentración, comparado con los grupos 2 y 3. Por último, al comparar el total de espermatozoides móviles, podemos observar el mismo patrón. El grupo 1 tenía un mayor recuento que los grupos que discontinuaron y el grupo que estaba actualmente bajo terapia hormonal. Por lo tanto, en este trabajo se concluyó que las mujeres trans bajo terapia hormonal presentan peor calidad de semen y en algunos casos azospermia, que la interrupción de la terapia hormonal está asociada con una mejora en los parámetros del semen, la importancia de aconsejar a los pacientes sobre el impacto potencial de las hormonas y considerar la preservación de la fertilidad antes del inicio de la terapia hormonal. Por otro lado, un mal espermograma no significa imposibilidad de embarazo. Ahora vamos a pasar a hablar de los efectos de la terapia hormonal sobre los ovarios y endometrio en varones trans. Se ha observado que el uso de testosterona podría provocar ovarios multifoliculares, ovarios poliquísticos, hiperplasia endometrial y atrofia endometrial. ¿Cuáles van a ser las opciones para la preservación de la fertilidad en varones trans? En el caso de los varones trans postpuberales, las opciones serán la criopreservación de óvulos y embriones. En estos casos, se debe detener la terapia hormonal e inducir una estimulación de la ovulación. El monitoreo se realiza a través de ecografía transvaginal. Esto puede provocar angustia en muchos pacientes, ya que algunos nunca tuvieron acceso vaginal. Sin embargo, últimamente han probado realizar el monitoreo con ecografía abdominal, obteniendo buenos resultados. Para lograr un embarazo, si el varón trans tiene una pareja masculina, puede utilizar el esperma de su pareja para una fertilización. En el caso de que posea una pareja femenina, puede utilizar un esperma de un donante. En el caso de los niños trans prepuberales, lo mismo que ocurre con las niñas trans, son poblaciones que no han alcanzado la madurez gonadal. En estos casos, la opción es la criopreservación de tejido ovárico. Sin embargo, sigue siendo una opción experimental, pero tiene como ventaja que no necesita la suspensión de la terapia hormonal y se puede realizar al mismo tiempo que la cirugía de reafirmación de género. En el caso de querer lograr un futuro embarazo, en el caso de tener una pareja masculina, se recurrirá a la maduración in vitro y luego utilizar el esperma de esa pareja, y en el caso de que tenga una pareja femenina, también requerirá una maduración in vitro más utilizar el esperma de un donante. Este es un trabajo, una revisión retrospectiva de los resultados de estimulación ovárica.
El objetivo en este trabajo fue comparar los resultados de estimulación ovárica entre varones trans con y sin exposición a testosterona con respecto a mujeres cis. Acá podemos observar el cuadro comparativo de estimulación ovárica entre mujeres cisgénero, varones transgénero sin exposición a testosterona y varones transgénero con exposición a testosterona. En este caso, podemos ver que la única diferencia significativa fue que tanto el pico de estradiol como la cantidad de ovocitos reclutados fue mucho menor en los varones transgéneros con exposición a testosterona que los otros dos grupos, tanto varones trans sin exposición a testosterona y mujeres cis. Este es otro trabajo en el cual evaluaron un grupo de varones trans gestantes. Entonces, en este estudio participaron 41 varones trans que pasaron por al menos un embarazo y un parto, de los cuales el 61% había usado anteriormente testosterona previo al embarazo. El 80% menstruó a los 6 meses de dejar la testosterona. También observaron que aquellos que no utilizaron testosterona tenían más probabilidades de ser multíparos. La mayoría logró un embarazo dentro de los 4 meses de buscarlo y solo el 7% requirió estímulo de ovulación. Podemos decir entonces que el cese del uso de testosterona provocó que los varones trans recuperaran su fertilidad. Sin embargo, aquellas personas que nunca utilizaron testosterona tenían más chances de llevar adelante múltiples gestaciones. En este trabajo también encontraron que tanto el embarazo, el parto y los resultados del nacimiento no difirieron entre usuarios y no usuarios de testosterona. Si bien en nuestro país no existen restricciones biológicas, psicológicas o legales que impidan la fertilidad en población trans, existen diversas barreras que dificultan el acceso para la preservación de la fertilidad, entre las cuales se encuentran el deseo de no retrasar el inicio de la terapia hormonal, la falta de visibilidad de las opciones reproductivas, el costo de los procedimientos y que algunos de los procedimientos pueden ser invasivos. Por otro lado, es importante remarcar que la mayoría de las personas trans que acuden al servicio lo hacen en una edad reproductiva. Por lo tanto, es una responsabilidad del equipo de salud discutir acerca de la preservación de la fertilidad. Como conclusiones finales, podemos decir que los equipos de salud tienen la obligación y la responsabilidad legal de garantizar el acceso al derecho a la salud de todas las personas, con independencia de sus diversas expresiones e identidades de género, corporalidades, prácticas y orientaciones sexuales. Es importante asesorar a las personas sobre los efectos secundarios y las reacciones adversas que pueden surgir en el marco de la hormonización. Y por último, muchas personas trans desean tener hijos o hijas. En el caso que quieran utilizar sus gametas, es una responsabilidad ética y profesional discutir acerca de la preservación de la fertilidad antes del inicio de cualquier tratamiento de afirmación de género. Esta es la bibliografía que utilizamos y muchas gracias por su atención.